fuerza o ciencia, me gloriaré solo en Jesús, pues Él venció a la muerte, porque Bien, buenas noches, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos los pastores de la Alianza Cristiana y Misionera, pastores de matrimonios, y esta noche nuevamente compartiendo con ustedes nuestra serie Viviendo en tiempos de pandemia. Esta noche tenemos algo muy especial. Está con nosotros nuestros amigos y pastores Eduardo y Vivi Bastante. Ellos van a acompañarnos, y los hemos invitado a compartir el tema de viviendo en tiempos de pandemia. Y vamos a conversar. La idea es justamente dialogar sobre ese tema y cómo vivir, cómo cuidar a la familia en los tiempos de la pandemia. Bienvenido Eduardo, bienvenido Vivi, ¿cómo están? Bienvenidos, qué alegría tenernos con nosotros. Gracias, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Eduardo. Y yo soy Viviana. Nosotros, bueno, sí, si bien servimos con jóvenes, soy el pastor del Ministerio de Jóvenes y nosotros trabajamos mucho con ellos, pero tenemos ya 13 años de casados. Así es, ¿no? Y 3 hijos. 3 hijos, ¿no? Mellizos de 10, aunque no sabemos si son mellizos o gemelos, pero es una discusión que tenemos. Y uno de 6. Así que, sí, pues, digamos, de eso sí tenemos algo de experiencia también. Sí. Como decía un eslogan, nuestra vida es caóticamente hermosa. Sí, a veces pasa eso. Ya, me imagino, con 3 hijos la vida no es tan simple, ¿no? Y varoncitos todavía, que son más activos. Así es. Conversemos un poco. Estos tiempos de pandemia han cambiado la vida familiar, la estructura de la vida familiar bastante. La ausencia de estamentos como los colegios, de poder salir a los parques, de tener diversiones, han volcado a interiorizarse todo el mundo hacia la familia. Ahora, eso presenta también algunos riesgos. ¿Qué ven en el entorno, Eduardo, Vivi, en esos riesgos que ustedes ven relacionados a la familia, a los hijos, al hogar, los padres que están acá con sus hijos metidos en casa, trabajando, estudiando, cuidándolos? ¿Cómo ven? ¿Qué ven en eso? Sí, yo creo que, a ver, de acuerdo, lo que vemos inclusive antes de la pandemia, es un escenario bien complicado, ¿no? O sea, es un entorno donde tenemos una cultura que busca a toda costa la comodidad, ¿no? Que busca que mi bienestar entendido como todas las cosas que pueda tener o disfrutar estén primero que nada, ¿no? Y si antes el mundo virtual era un mundo importante porque uno se encontraba en un momento pegado a su celular o de repente había salido a comer y todo el mundo estaba viendo su celular en un momento, ahora es más complejo todavía porque todo es virtual, ¿no? Y creo que digamos, este tema de estar digamos, tener que estar en nuestras casas, ¿no? Ha generado inclusive mayor ansiedad porque no solo por el tema de algunas personas que pueden haber sufrido alguna pérdida, o el trabajo, que es complicado, la ansiedad sube, ¿verdad? Sí, creo que antes de la pandemia como que no percibíamos muchas cosas que ahora esos problemas se han exacerbado, ¿no? Antes eran unos problemas que no nos percatábamos, ¿no? Cosas que podían pasar en el colegio, cosas que podían pasar en la universidad o en el trabajo, ahora todo lo traemos a casa. Entonces, de no vernos y de no ver a tus hijos, quizás a los más pequeños no los veías 5 horas, a los más grandes 8 horas, y realmente no tenían tiempo para poder comunicarse durante la semana porque llegaban tarde, cansados, haciendo tareas, cenaban y se dormían para nuevamente ir al colegio al día siguiente, y los papás llegan tarde del trabajo, si es que los dos trabajan, o uno de ellos, pero la rutina diaria de la familia estaba llena de cosas, llena de actividades, ¿no? Sí. Y el único momento en que tenía la familia para poder estar un poco más descansada quizás eran algunos sábados, porque algunos papás también trabajan fines de semana, y domingos, ¿no? Y eso de alguna manera craquelaba un poco la relación y la comunicación. Ahora en la pandemia es que todos estamos dentro de casa
pero Todo el también día. todos estamos metidos, y todos estamos metidos en nuestros asuntos, ¿no? Los niños enchufados en la computadora, todo el día dando clases, el papá enchufado en la computadora trabajando, la mamá haciendo Todo. De todo. malabares, haciendo de todo en la casa, pero es aquí, en esta pandemia, donde nos hemos dado cuenta de aquellas cosas que nos faltaban como familia. Comunicación, por ejemplo, ¿no? El estar juntos. Y ahí es donde hemos empezado a ver los problemas, ¿no? Que realmente no nos conocemos, no hemos conocido de todos nuestros hijos, nos hemos perdido mucho, mucho tiempo. Ahora que las mamás están un poco más presentes en el horario de clases, nos damos cuenta de las cosas que les están enseñando, cómo les están enseñando, cómo lo está recibiendo nuestro hijo, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta de, oh, mira, mi hijo era así, reacciona de esta manera, no le gusta tal clase o no le gusta tal profesor, ¿no? Claro. Definitivamente es un cambio, ¿no? Es todo un cambio en la estructura familiar. Ahora sí tenemos de manera más cercana y obviamente más compleja a nuestra familia, a diferencia de antes. Claro que sí, porque algo que Vivi ha dicho, el interactuar ahora con nuestros hijos en casa las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado porque algo que yo tal vez no me percataba, si no le gustaba mucho la matemática o el inglés o el lenguaje, ahora sí lo veo así al puntito, ¿no? Entonces, y la comunicación también, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, también han aparecido ciertos peligros y ciertos riesgos. Eduardo, Vivi, ¿qué riesgos y peligros encuentran ustedes ahora en ese tipo de estilo de vida que estamos teniendo? Sí, a ver, digamos, cerrando un poco el tema, el entorno es adverso. Y de repente aquí no lo vemos mucho, pero en Estados Unidos es normal que tengas un drag queen, o sea, un hombre completamente vestido de manera exagerada a una mujer, contándole cuentos a los niños. Pues estamos en un mundo donde a los niños no se les cuida, sino que se les expone. O sea, es importante que la mentalidad que tenemos nosotros, no, es que hay un horario de protección infantil, no, eso no existe en el cable. Claro. Eso en las redes no existe. La idea de, mira, claro, pues hasta las 7, no, olvídate, eso ya no existe. A los niños se les busca exponer intensivamente a cualquier cosa que la sociedad llama progreso, ¿no? Y que puede estar en contra de los principios bíblicos. Entonces, por ejemplo, el uso de redes, el entrar al mundo virtual es complejo. ¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender a manejar muchas herramientas virtuales que antes no manejaban. O sea, mis hijos no tenían ni idea que era Zoom, ¿no? Claro. Y no necesitaba, pero ahora se vuelve parte de su necesidad meterse en este mundo de las redes, y lo que pasa es que a veces todo este entorno evita el desarrollo de estos vínculos de amor y confianza, ¿no? Entre nosotros y nuestros hijos. ¿Cómo podríamos cuidar entonces a nuestros hijos? Porque yo creo que al abrirse, como tú lo has dicho, este mundo virtual, este mundo de redes, este mundo de internet, obviamente se han expuesto. Y los más pequeños son los que están más expuestos, porque son los que distinguen menos las cosas. Los más jóvenes tienen que aprender a distinguir y distinguen algo. Todo. Pero los más pequeños no. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos de esta exposición? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué han visto? Bueno, como seguíamos diciendo, la forma como los niños ahora están manejando las redes, el internet ha ocasionado que se abran nuevas puertas y a las cosas que te está vendiendo el mundo, ¿no? Si antes nosotros podíamos clasificar los lugares a donde íbamos, podíamos apagar la tele y hacer otras cosas, vamos a salir al parque o a pasear. Ahora todo lo que el mundo y la sociedad te vende está entrando a través de tu computadora, a través del celular, a través de la televisión, y cada vez tenemos que cerrar más puertas, pero no podemos encerrarlos en una burbuja tampoco. Lo que tenemos que buscar es, claro, más bien ponderar es el otro tema, ¿no? Es
justamente avanzar en esas relaciones de amor, ¿no? En 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? Y 1 Pedro 4:8 dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Pues este entorno, o sea, sí, hay que cerrar algunas puertas, pero no podemos vivir, digamos, retrocediendo y viendo vidas reducidas, sino al contrario, vidas ampliadas en ese amor. O sea, que nuestros hijos entiendan que la interacción en redes sociales, por ejemplo, no tiene nada, no se puede comparar con una relación de amor genuina, ¿no? Con el hecho de poder experimentar ese amor, esa relación unos a otros. Eso es clave. Claro. Pero ¿qué maneras prácticas, Eduardo, Vivi, podemos tener nosotros como padres de diferentes edades de nuestros hijos para que podamos cerrar tal vez esas puertas invisibles, pero también de comunicación con nuestros hijos, ¿no? No cerrarlas porque yo lo digo, sino explicando. Cuéntenme, ¿qué ideas tienen ustedes? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿O cómo lo hacen ustedes? Creo que lo mejor de todo es conocer a tus hijos, ¿no? Antes los tenías ocupados y estaban en diferentes actividades, ahora que los tienes aquí cerca, qué mejor motivo de tenerlos aquí para poder estrechar los lazos de comunicación, en conocerlos, sentarnos un rato con ellos y a ver qué es lo que están aprendiendo, ¿no? En el colegio, por ejemplo. Conocer al profesor, conocer en qué están metidos, ¿no? En qué juegos de video, porque ahora muchos niños están conociendo juegos de video que son en línea, ¿no? Sí, es otra dinámica de juegos de video. Es otra dinámica, o sea, no es que pones tu CD y ahí juegas. No, ahora juegas con otras personas de otro país, de otro lugar, y ahí hay mucho peligro, porque no sabes quién está al otro lado de la pantalla. Entonces, tú crees que es un juego inocente y que todos los demás juegan, entonces como todos los demás juegan, entonces también debe jugarlo mi hijo. No, tú tienes que conocer el juego, ¿no? Hace un rato conversamos en una reunión que tuvieron mis hijos, en donde sus amigos querían jugar entre ellos, estaban en el Zoom. Y entonces mis hijos decían, ya vamos a jugar bingo, tutti frutti, ¿no? Y sus amigos empezaron a ponerles juegos que jugaban en línea. Entonces mis hijos me miraban, me decían, ¿qué cosa es este juego? Entonces yo me agarré mi celular y empecé a buscar tal juego, a ver, ¿no? Empecé a leer de qué se trataba, cómo se jugaba, de qué consistía, y me di cuenta que no era un juego bueno, que no era apropiado para ellos, ni para la edad de ellos. Entonces le dije, no, ese juego no. Entonces, gracias a Dios, mis hijos le dijeron a sus amigos, no, ese juego no queremos jugar, ¿no? Y se empieza por eso. Muchas mamás pueden pretender que como sus amigos también juegan, es normal que ellos también jueguen. Que no, tienes que involucrarte, tienes que buscar, tienes que ver cómo es que se desarrollan esas cosas. Hay algunos principios que tienen que entender los hijos del saque. La Biblia dice, no te amoldes al mundo. Claro. No se conformen, no tomen la forma de ese mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. O sea, y yo tengo que transmitir eso no solamente en un tiempo, sino en varias cosas. ¿Sabes que por si acaso el estándar del mundo, por lo general, no va a estar acorde con lo que dice Dios? Y eso va a originar cosas complicadas, ¿no? O sea, hay un costo duro. Entonces, si uno ya de arranque le dice, no, aquí hay cosas que, o sea, por ejemplo, muchas veces en la televisión, cuando la estamos viendo nosotros, la vemos a veces cuando estamos en la cocina, sale un comercial. Digo, no, este comercial no me gusta. ¿Por qué? Porque quieren confundirte. Hay gente en este mundo que quiere confundirte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo busca que te amoldes a él, pero Dios quiere que tú vivas para él. Y siempre va a haber esa pelea. Entonces, si ellos entienden que el mundo no es un lugar de diversión, sino el mundo es un lugar donde hay aflicción, como dijo Cristo, en el mundo encontraréis aflicción. Entienden que, oye, ¿sabes qué? Sí, pues esto va a ser complicado. Igual Dios nos da su gozo, igual, pero viene de Él, ¿no? O sea, es ese acompañamiento, creo yo, que tiene que haber. Claro, qué interesante, porque si bien es cierto, no es cerrar por cerrar las cosas, ni decir, porque esto viene del mundo, sino evaluar, cernir
mirar, examinar, como dice la misma Biblia, examinarlo todo y quedarnos con lo mejor, con lo más apropiado. Ahora, ¿por qué no es fácil hacer eso? Porque lo que ustedes están contando es lo ideal, pero ¿por qué creen que no es fácil llegar a hacer esas cosas? Porque vivimos conectados con eso, siempre. Claro. O sea, en nuestra mano, nuestro celular es nuestra extensión de la mano, ¿no? Entonces lo tenemos para todo. Y ahora, en este tiempo, lo tenemos para en todo momento, ¿no? Para mandarle un mensaje por WhatsApp para coordinar algo, o en el trabajo, o las mamás tienen un chat en donde se pasan las tareas, ven cómo no entiendo tal tarea, y para todo lo utilizas. Entonces es muy fácil conectarte con eso y desconectarte de tu familia, ¿no? Sí, quizá para los hombres a veces, ¿no? O sea, en realidad, yo creo que nos pasa a veces que nosotros no vemos el problema hasta que suena la alarma y todo está incendiándose. Ya. O sea, tú dejas tirado, claro, tú dejas tirado el lapicero ahí y eso ves que de un momento a otro no sabía y te grita, ¡ay, qué pasó! Pero todo estaba tan bien. O sea, ¿por qué exageras por esto? Y no te das cuenta que han sido un cúmulo de 30 cosas y ya la última, que en realidad no es por ella, sino por todas las otras, que ha hecho que todo salte, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Yo estoy preocupado en que, oye, de repente pues hay que trabajar, de repente hay que hacer estas cosas, estas actividades, estoy con la mente pensando en producir y progresar, ¿no? Cuando en realidad, y no me doy cuenta de otros problemas que pueden estar ahí, ¿no? Y muchas veces es difícil, ¿no? Mirar, parar un rato y decir, estamos en problemas, ¿no? Claro. Es difícil, nos cuesta. En nuestro egoísmo, ¿no? En mi egoísmo yo sigo avanzando y sigo pensando y digo, no, ya se va a solucionar, los chicos cambian, avanzan y tú sigues. Pero es que no es así, pues, ¿no? Y la razón por la cual no hacemos, digamos, esto no se cumple, es porque somos pecadores, ¿no? Y somos egoístas, y a veces estamos pensando en nuestra comodidad y no en lo que Dios quiere, ¿no? Y una cosa importante que tú decías, Gastón, me parece súper buena resaltar es, hay que preparar a nuestros hijos para enfrentarse al mundo, ¿no? O sea, hay que saber dosificar esa suerte de qué tanto vas explicándoles según su edad, porque tú quieres que finalmente puedan tomar decisiones, digamos, delante del Señor en libertad. No te vas a tener tú ahí para decir, papá, ¿puedo ver este programa cuando tiene 25 años? No, o sea, no tiene sentido. No, y creo que lo que tú has dicho es válido. Creo que este tiempo de pandemia ahora nos ha expuesto a los padres a mirar a nuestros hijos todo el día y de cerca y ver justamente que están expuestos a todo eso. Cosa que en el colegio 8 horas no nos damos cuenta, nosotros 8 horas en el trabajo, metidos, regresando cansados, preocupados, hacer las compras de la casa, ni lo veíamos, pero ahora lo tenemos frente a frente. Y la salida no es meterlo en una urna de vidrio y decirle, no mires eso que es el mundo, sino enseñarle criterios conforme a la edad. Creo que por ahí estamos empezando bastante bien. Hemos visto claramente que nuestra familia, nuestros hijos están expuestos a muchas cosas a través de las redes, y más ahora que antes. Pero no podemos evitarlo tampoco, no podemos meterlos en una urna, en una caverna y hacer que vivan como en la edad de piedra, hacer que vivan aislados de todo ello. Es el tema más difícil. Ahora, lo otro que hemos visto es que los padres tienen que darse cuenta, tienen que percibir esas cosas y aprender y enseñarle a los hijos a distinguir qué es bueno y qué no es bueno, porque poco a poco tienen que aprender. Ahora, hablemos un poco de las distancias, porque si bien es cierto, ahora todos estamos metidos en la misma casa, pero no siempre todos estamos interconectados en el mismo corazón. Claro, tienes razón, Gastón, porque podemos estar todo el día juntos, sea la edad que tengamos, unos conectados en la computadora en su clase, otros tal vez trabajando, pero ¿qué tan bueno o no bueno es estar siempre juntos? O sea, ¿cómo hacemos para que se conecten nuestras vidas? Nosotros somos mis hijos, pero mis hijos hacen sus cosas, o hacemos las cosas en equipo, trabajamos todos juntos, unos de repente tienen que limpiar, otros tienen que ir a su cuarto a botar basura, no sé. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos vinculamos? Ajá, exacto. Emocionalmente?
Claro, si antes el problema que teníamos era que no estábamos mucho tiempo juntos en casa físicamente, ahora el problema que tenemos es que estamos físicamente en casa, pero emocionalmente lejos, ¿no? Y ahí está ese gran problema que hemos encontrado, creo que todas las familias, ¿no? Y creo que parte del punto en que no hemos aprendido a ser familia, no hemos aprendido a tener una relación, porque cada uno empieza a hacer sus actividades, y cuando nos vemos obligados a estar encerrados en un lugar por tanto tiempo, esas rutinas que teníamos independientes, ahora las tenemos que compartir, ¿no? Y tenemos que compartir el mismo techo, tenemos que compartir la computadora, en más, y compartir el mismo espacio, ¿no? Y ahí es donde hemos empezado a tener fricción, muchos de nosotros, ¿no? Y a darnos cuenta de que en muchos casos no nos conocemos como creíamos. O sea que es posible que seamos familia, pero emocionalmente no estemos conectados. Así es. Y a veces el mundo virtual es terrible, ¿no? Porque te ofrece una alternativa. O sea, los likes son una alternativa al abrazo de tu papá, a la aceptación que tienes en tu familia. Entonces tú empiezas a necesitar ese tipo de cosas virtualmente, y esa aceptación virtual es cada vez más importante, y es loco porque nosotros no hemos crecido, ¿no? Cuando no hemos crecido con un celular a la mano, una red social, viendo cómo pasaba esto. No. Pero, y como papás, a veces no nos damos cuenta de lo trascendente que es esto para nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Como bien decías, no, el tema no es desconectarlos, yo creo, una conexión gradual, pero sí entender cuáles son las implicancias de todo este mundo. Uno es, quieren las cosas de manera instantánea, ¿no? Porque tú con un clic, ¿no? Un clic, y quiero que funcione en un clic, y acordémonos, no sé, los que hemos visto lo que era una computadora, no sé, pues una XT, una AT, esas cosas que demoraban la vida en prender, ¿no? Y tú esperabas, se colgó, bueno, es la vida, ¿no? Pero ahora no, es una cosa de que dices, no, ¿cómo puede ser posible que se haya colgado esta máquina? Porque tiene que funcionar en el segundo. Nuestros hijos nacen así, quieren un menú de opciones, ¿no? Y no los tienen. Entonces, ellos empiezan con una frustración muy alta, ¿se dan cuenta? Los chicos están enfrentando mucha frustración porque lo inmediato se torna todavía más potente, porque tienes toda una serie de cosas que te dicen, no, lo inmediato es lo estándar, cuando en realidad las cosas que valen la pena no son inmediatas, demoran. Y quizás, digamos, yendo un poco a la pregunta, es, ¿qué tenemos que hacer? Quizás desconectarlos un poco de ese mundo para conectarse un poco más en familia. Cosas prácticas, ¿no? Jugar un juego de mesa, ¿no? Nosotros, como tenemos hijos pequeños, podemos darnos el lujo de desconectarnos un día a la semana y decir, se apagan los celulares, se apagan las redes sociales, pero claro, si yo tengo un chico una niña de 15 años, le conecto el celular y pues se va a encerrar en su cuarto y me va a odiar. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Esa estrategia puede funcionar con niños pequeños y es bueno generar esas pautas, pero no cuando son más grandes, ¿no? Pero Eduardo, tu experiencia es muy interesante porque muchos matrimonios con chicos de esta edad ya sufren la posibilidad hasta de apagar el televisor. Exacto. Tienen hijos de la edad de los que tienen ustedes y luchan porque los padres quieren o no quieren que darle un celular. O sea, ¿a qué edad también es bueno que tenga un celular? Porque el amiguito lo tiene, papá, yo también quiero mi celular. Sí, acá ese es un tema. Nosotros cuando, o sea, digamos, de un inicio sabíamos, nuestros hijos van a sufrir de esto. O sea, no van a ser populares por tener celular y redes sociales. Justamente a través de por nuestro ministerio, con adolescentes y jóvenes, entendemos lo complicado que es y lo expuestos que están en las redes, para decirles, ¿sabes qué? No. O sea, sí, pero todavía no. Y hay una cosa importante, que muchos padres se sienten culpables. Trabajan mucho, están desconectados, sienten están separados de sus hijos, y claro, dicen, ¿y ahora qué hago? Porque si el celular va a estar peor todavía, porque se va a sentir más culpable. Y no entendemos que hay un principio, que realmente que no hay un problema entre la disciplina y el amor, ¿no? O sea, el Señor dice que al que ama, disciplina, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque es el amor el que te mueve a disciplinar. Y muchas La veces, diferencia, dime. muchas veces por esa culpa, los padres acceden a la demanda de los hijos, a cosas y objetos, un PlayStation, un celular, un juego, qué sé yo, ¿no? Y a veces ni siquiera es un celular cualquiera, es el celular, ¿no? Tiene que ser un celular de marca, el último, ¿no? Yo he Que es elegible. escuchado a algunos padres decir, yo paso tan poco tiempo con mis hijos como para decirles no. Y eso es culpa en realidad, ¿no? Es un montón de... Y claro, es que quizás no entendemos que eso los va a seguir a ellos desconectando emocionalmente de nosotros. O sea, que eso a la larga puede generarles más resistencia, sobre todo, sí, va a jugarles, sobre todo los niños más pequeños, ¿no? Estamos hablando que hay gradualidad para todo eso, pero que el lado de desarrollar algunas cosas que sí, como les decía, jugar un juego de mesa, nosotros nos desconectamos un día a la semana, apagamos los celulares, además yo le doy el mío a Viviana porque eventualmente este niño le diga que, ¿qué estarán escribiendo? ¿Qué estará pasando? ¿No? Como que tengo que saber, cuando en realidad no tienes que saber, ¿no? Y lo pasamos así, tener un tiempo de devocional familiar que a veces uno dice, oye, no sé, pues ¿qué hago? ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago un devocional familiar? Hay algunas cosas simples que uno puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia tenemos devocionales de lunes a viernes sobre los salmos. Toma uno de esos devocionales y aplícalo a tus hijos. Claro. O sea, igual, en preadolescentes y en adolescentes nosotros mandamos a los padres el material que hemos desarrollado justamente para que ellos tengan algo de qué conversar y hacer una suerte de seguimiento del tema y que puedan tocarlo nuevamente, reforzarlo. Pero demanda tiempo, por supuesto. Y creo que una tercera cosa, que de repente es la primera, es orar por tus hijos. O sea, a veces pasa el hecho de, ya que has hecho todo esto, de acuerdo, les has dado el celular, les has dado las cosas. ¿Estás orando por tus hijos? Claro. Y a veces pasa que no. Sí. Porque nuevamente estamos tan amoldados al mundo que decimos, no, es que yo trabajo para mis hijos, yo trato para mis hijos, ya, estás orando, o sea, lo primero, ¿no? Lo básico, no lo hacemos. Ahora, qué bonito lo que ustedes cuentan, porque la experiencia de ustedes, por ejemplo, es distinta a nuestra experiencia. Nosotros tenemos hijas ya casi llegando a los 30, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces estamos acá en la mesa, tratamos de almorzar juntos todos. Estamos tratando acá en la mesa y claro, todos llegamos con nuestro celular en la mano, pues, porque es el único canal con el trabajo, con todo. Pero uno de ellos dice, oye, tengo que contarles algo. Y ¡pling! Empieza. Mira, se apaga hasta el televisor. No prendemos el televisor porque también a veces vemos una serie a esa hora juntos, porque todas las demás horas estamos separados y ni siquiera vemos la serie, sino que empezamos a hablar, oramos por los alimentos, oramos ¡Qué por bueno! Ahora, claro, hemos aprendido, nos ha costado años y bueno, como tú dices, mis hijos son diferentes a tus hijos que han nacido con celular en mano. Mis hijos han aprendido el celular a los 12, 13 años, pero ellas ya saben que el dialogar es importante. Claro, porque cuando ellas eran más pequeñas, ¿no? Bueno, ahora son unas señoritas, cuando eran pequeñas, algo que hacíamos, algo así como ustedes mencionaron, ese tiempo de compartir, de abrir la palabra, de orar, era orar uno por otro. Y ellas, muy pequeñas, supieron de que sus problemas, sus situaciones no eran ni chiquitas ni grandes, eran tal cual como cualquiera de nosotros. Gastón contaba lo suyo, Tatiana, Andrea contaban lo suyo, de repente algo en el colegio, algo con ellas mismas, alguna tarea que no les salió, un examen que había que dar, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero cada uno oraba por el otro. Era la manera también de conectarnos, de decir, oye, yo tengo esta carga, ¿no? Y no sé cómo hacen ustedes para conectarse con los más pequeños. Bueno, es que a ver, mis hijos hablan mucho. Es una de las características que tienen ellos. Bueno. Y el hecho de poder estar interactuando con ellos todo el día nos permite poder conocer lo que están haciendo y ellos nos cuentan las cosas que hacen, ¿no? Están haciendo un cuento y por ahí quieren escribir una historia y me dicen, mamá, cuando termine de escribir la historia, lo vas a mandar a Walt Disney para que hagan la película.
¿no? Entonces, ese es el proyecto de uno de ellos, ¿no? Claro. Entonces, está haciendo su historia, ya le he puesto el nombre, los personajes, entonces, quizás para un papá dices, ah, sí, claro, ni hablar, pues, ¿no? Pero no, o sea, es ayudarle, decir, wow, qué bueno, ¿y cuáles personajes? ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Y qué hace tal personaje? ¿Cómo se desarrolla tu historia? ¿No? Es meterte un poco en su mundo, es entrar en su vida para que ellos puedan dejarte entrar en ella, ¿no? Es preocuparte, es involucrarte, ¿no? Es decir, wow, qué interesante lo que estás haciendo, Claro. ¿no? Mi hijo menor me enseña una figurita que ha hecho en Lego, ¿no? Wow, le digo, qué lindo tu nave, cómo vuela, y qué lindo los colores, ¿por qué usaste estos colores para hacer esta nave? ¿Y cómo es que va a despegar? ¿Y a quién va a meter quién va a ser el piloto, no? Es un poco bajarte al nivel de ellos y poder entrar a su mundo, e interesarte por sus cosas. Creo que ahí empieza todo, porque de ahí, jugando con ellos, conversando con ellos, es que ellos empiezan a abrir su corazón y empiezan a manifestarte aquellas cosas que están sintiendo, aquellos temores, que ahora muchos de los niños tienen, ¿no? Aquellas ilusiones. Mamá, cuando termine el COVID, me gustaría poder salir a tal lugar. Ah, ya, ¿y qué te gustaría hacer en tal lugar? Me gustaría ver tales animales. Uy, qué bonito, a mí me gustan tales otros animales. Y ahí es donde se genera la comunicación, la conversación, el que tú conoces a tu hijo, que le gustan los intereses, ¿no? Que tienen ellos. Y es ahí donde se desarrolla realmente una relación de familia, ¿no? Bien, Eduardo, muy interesante el darnos cuenta que este cambio que nos ha traído la pandemia, la cuarentena y el aislamiento social ha hecho de que ahora ya nosotros no mandemos a nuestros hijos afuera al colegio, sino que los tengamos adentro. Ahora ya no reciben la influencia de los maestros, sino somos nosotros quienes estamos ahí. La pregunta que a mí me viene y que me da vueltas en la cabeza es cómo desarrollar esa influencia en nuestros hijos y cuál es nuestra responsabilidad, porque creo que no estamos acostumbrados a eso. Sí, yo coincido en realidad. A ver, lo que pasa es que es que como ha venido desarrollándose la sociedad, ¿no? Nos ha mostrado más respuestas de mercado, cosas que tenemos que comprar, ¿no? Para que nuestros hijos estén mejor, ¿no? ¿Quién discipula a mis hijos? ¿Quién tendría que discipular a mis hijos? La respuesta es yo, ¿no? Yo soy el padre, nosotros somos responsables de discipular a nuestros hijos. No es el guía del grupo pequeño, tampoco es el maestro de escuela dominical. ¿Quién les va a enseñar a mis hijos cómo lidiar con las tentaciones que van a enfrentar? O sea, algo tan claro, porque mis hijos, yo los veo ahora pequeños, tranquilos, o de repente no me entero de lo que está pasando, y me entero que están pasando por tentaciones, están pasando por propios conflictos. ¿Quién les va a enseñar? Pues yo. Ahora, no puedo tercerizar la responsabilidad. O sea, puedo decirle al colegio, enséñales, pero la responsabilidad sigue siendo mía. Yeah. O sea, si en ese colegio lo bulean, la responsabilidad es mía. O sea, y eso es importante. Por decir, no, que yo dije, no. Dios me dio a mí esa responsabilidad. Dios nos dio a nosotros esa responsabilidad. Y esa responsabilidad no la puedo delegar a otro, porque me la ha dado Dios a mí. Que yo haya confiado y diga, voy a decir este colegio, sí, pero soy responsable de darle seguimiento. Bueno, entonces, yo tercerizo las cosas, o sea, puedo tercerizar, digamos, lo que se hace, pero no la responsabilidad, esa siempre se queda conmigo, ¿no? ¿Y pensar que la iglesia puede hacer eso también o no? De ninguna manera. O sea, la iglesia ofrece herramientas, la iglesia ofrece espacios para poder desarrollarse, hay guías de grupo pequeño, maestros de escuela dominical, hacen un trabajo, pero no vamos a pretender que el guía de grupo pequeño o maestro que tiene 1 o 2 horas con tu hijo, ¿no? Vaya a discipularlo, porque finalmente a quien ve en casa es a ti, a mí, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con preadolescentes, con adolescentes y con jóvenes, y trabajamos directamente con los guías, y ellos de alguna manera les dan herramientas, los acompañan, los ayudan, están con ellos, pero ellos no les pueden decir las cosas que tienen que hacer. Ellos no les pueden decir, no vayas a tal lugar, o no juegues tal juego, o no mires tal programa, ¿no? ¿Por qué? Porque son sugerencias, solamente les dicen, no, sabes que no te conviene, no es bueno, ¿no? Y les pueden dar un montón de
razones por las cuales no es conveniente que hagan o vean o escuchen o sabe Dios que hagan las cosas, ¿no? Sino que es la responsabilidad del padre finalmente. Si el hijo está confiando más en el guía, es más complicado porque ahí se ve que no hay mucha comunicación o no hay mucha relación con el padre, porque es el padre, es el hijo quien debería de acudir primero al padre y el padre darse cuenta de lo que está pasando en la vida de su hijo, ¿no? Claro, pues si algún padre tiene hijos digamos, que están en el Ministerio de Preadolescentes, Adolescentes o en niños, lo primero que deberían saber es quiénes son sus guías. ¿Quiénes son? ¿No? O sea, oye, y darle seguimiento. Porque la responsabilidad es, y nosotros siempre le decimos a todos los días, oye, ¿sabes qué? Tienes que tener claro, la responsabilidad está bien asignada en la palabra, es de los padres. Hemos tenido padres que llaman a los guías a decir, mi hija o mi hijo no me hace caso, dile que haga tal cosa. ¿Por qué no le dices tú, guía, que me obedezca? Y tratan de tercerizar de esta manera la labor de padre al guía, cuando el guía es un joven que está tratando de acompañarlo, que puede tener muy buena disposición, un compromiso, un corazón de amor para poder claro, tener a esta chica o a este chico, pero no puede suplir el rol de padre. Claro, es un hermano mayor, digamos, un hermano Claro, mayor que lo ama y lo quiere guiar. A mí me gusta mucho Deuteronomio, perdón. No, disculpa, termínalo, sí. Sí. Retomando lo que dice Deuteronomio 6, a partir del versículo 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, en primer lugar, hablando de mi primera responsabilidad con el Señor, o sea, yo delante del Señor y que esas palabras estén en mi corazón. Y de ahí, versículo 7, y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Ok, está en mi corazón y yo en todo lo que vivo lo voy mostrando a mis hijos, en todo mi andar, en todas las cosas que hago. O sea, ¿es necesario un tiempo devocional? Sí, pero es un tema de toda la vida y lo que decía es donde buscar e influenciar. Claro, yo entro, me identifico y busco que a partir de eso mi hijo entienda. Por ejemplo, entienda que es egoísta, entienda que el problema de fondo es ese y que Dios quiere amarlo y tiene una salida. Estábamos compartiendo hace un par de semanas y mi hijo más pequeño le pregunto, ¿y tú conoces cómo es Dios? ¿Qué quiere? Y dice, no conozco. No es un niño que ha estado ajeno a la iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que hay un proceso, pues. Y no debemos pensar de que, no, pues ya le explicaron. No. Claro. ¿Quién tiene que explicar el evangelio a mis hijos? Pues yo. Sí, pues. O sea, ahí están. No voy a aprender a discipular hasta el último de la tierra y no he discipulado a mis hijos. O sea, es absurdo. Dime, en base a todo lo que estamos hablando de la importancia que nosotros como padres que debemos discipular a nuestros hijos, y en la experiencia de ustedes como pastores de jóvenes, adolescentes y preadolescentes, ¿por qué el padre no desea o no sabe o no sabe de repente ser esa figura importante en la vida de sus hijos, que es discipularlos? O sea, ¿qué puede estar pensando o por qué se esquiva de esa responsabilidad? Es una pregunta compleja en realidad, porque es como que caso por caso, pero la primera cosa creo yo es que nadie lo hizo con él. Entonces, si es creyente de primera generación, dices, entonces, ¿qué haces? Entonces acá en la iglesia, es como el colegio, acá me lo van a encaminar, pues, ¿no? Entonces en la iglesia tenemos... El colegio por la parte intelectual, claro, y la iglesia por la parte espiritual. Es la mentalidad de consumo, ¿no? Entonces yo vengo acá, entonces ya los coloco acá, los pongo allá, pero en realidad, por otro lado sí, pues, énfasis en nuestra comodidad, egoísmo, y mira, hay que hacerlo. O sea, es que no hay otra alternativa. Y de repente la primera cosa que hay que hacer es parar un ratito y decirle, Señor, estoy desarrollando este encargo que tú me has dado en la vida de estos niños, de estos adolescentes, de estos jóvenes, ¿bien o no? Claro. Y nos cuesta. Sobre todo a los varones nos cuesta decir, oye, ¿estoy mal? ¿No? Y creo que la primera parte pasa por eso, ¿no? Es decir, parar, y si hay que pedir perdón, y asumir nuestra responsabilidad. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, es difícil, pero hay que hacerlo. Y yo creo que una de las lecciones que nos está dejando la pandemia es que nos ha encerrado entre nuestra familia para que veamos lo que tenemos
que es un regalo, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Mira, yo en medio del agotamiento, en medio del trabajo y de las tensiones, yo disfruto de estar con mi familia pegado. Nos peleamos, como tú dices, a nosotros también nos pasa, discutimos a quién le toca lavar, a quién le toca barrer, Por más que tenemos nuestro calendario. quién lleva la basura. Siempre tenemos nuestros desacuerdos. ¿Quién ensució acá? ¿Quién ensució allá? Pero lo disfrutamos, nos reímos. Obviamente, creo que muchos padres no han entendido que su responsabilidad también es espiritual y que ellos son los sacerdotes, los pastores, los guías, los padres, en otras palabras, de ese hogar y de esa familia. Una última cosa para ir terminando, porque lo hemos hecho, hoy día hemos conversado bastante. ¿Qué hay del modelo, Eduardo y Vivi? Del ejemplo, de lo que enseñamos sin palabras. El devocional es uno, pero después, ¿qué hay de eso? Cuénteme, ¿cómo ven eso ustedes? O sea, eso es trascendental en realidad. Claro. Mis hijos me ven cuando estoy, digamos, muy estresado, muy ansioso y de repente respondí mal, ¿no? Me ven. Y es bueno, una cosa que decía Viviana clave es decir, pedir perdón, ¿no? Y va a ser más lo que ellos vean en mí, ¿no? A Cristo reflejado en mi vida que lo que yo les pueda hablar. Porque si yo les empiezo a contar un montón de historias y a contar solamente lo que dice la Biblia, vamos muertos. Hay una cosa clave en la Gran Comisión. El Señor dice, hagan discípulos, ¿no? A todas las naciones. Y no dice, enséñenle todo lo que les he mandado. Dice, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Yo no puedo enseñar a obedecer si yo no obedezco. Claro. No, vamos, pero recontra muertos, ¿no? Entonces, enseñar a obedecer. Y por eso es que la primera parte es, oye, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito hacer esto. Necesito yo mismo entender lo que es tener victoria sobre el pecado, ¿no? O sea, experimentar esa presencia de Dios que te da victoria, o sea, yendo el Espíritu Santo que te da victoria sobre el pecado, para poder decirle a mis hijos, es así, ¿no? O sea, para poder heredar mi fe a mis hijos, yo tengo que vivir esa fe intensidad. Si no, voy a darles solamente religión, y ellos van a ver toda la vida cristiana como si fuera una religión más, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias, Viviana. Sí. ¿Qué tal si Gracias, nos sí. acompañan en oración un instante para terminar este momento? Charito, diríjanos tú. Oh sí, Señor, en esta noche queremos agradecerte por este tiempo precioso que hemos disfrutado con Eduardo, con Vivi, de comentarnos, contarnos sus propias experiencias de la importancia y el valor de la familia. Y la familia como esposos, con los hijos, Señor, el disfrutar de este tiempo, Señor, que al estar en casa hemos podido descubrir que los hijos son tan importantes, tan necesarios, que tienen sus propios mundos, pero que también debemos, Señor, estar dentro de ellos. Señor, gracias por disfrutar, Señor, de cada detalle, cómo van creciendo, Señor, cómo van luchando, Señor, por hacer una que otra cosa. Bendícelo, Señor, gracias por su familia y sigue acompañándonos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Eduardo. Gracias, Vivi. Que Dios les llene de bendición. Bien, hemos llegado al final de este tiempo de compartir. Gracias, Eduardo. Gracias, Viviana, por habernos acompañado esta noche, haber participado con nosotros en este tiempo. Como siempre, tenemos preguntas para compartir juntos. Preguntas que nos van a ayudar a conversarlas con la familia, con el grupo pequeño, o con algunos hermanos con quien podamos compartir. Primera pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu vida familiar en estos 6 meses de pandemia y de cuarentena? ¿Cómo ha cambiado tu vida familiar en estos 6 meses de pandemia y cuarentena? Segunda pregunta. ¿Qué peligros específicos notas que amenazan a tu familia en estos tiempos de pandemia? Voy a repetir. ¿Qué peligros específicos notas que amenazan
a tu familia en estos tiempos de pandemia? Tercera pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para evitar el aislamiento entre los miembros de nuestra familia? Recuerda que hemos hablado que podemos estar en la misma casa, en el mismo hogar y aislados unos de los otros. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para evitar el aislamiento entre los miembros de nuestra familia? Cuarta pregunta. ¿Qué pasos específicos necesito tomar para llegar a ser el pastor o líder espiritual de mi familia? ¿Qué pasos específicos necesito tomar para llegar a ser el pastor o el líder espiritual de mi familia? Quinta pregunta. ¿Cómo puedo llegar a ser un modelo adecuado para el resto de mi familia, especialmente para mis hijos? ¿Cómo puedo llegar a ser un modelo adecuado para el resto de mi familia? Compartan lo que hemos aprendido esta noche con los miembros de su grupo pequeño, los miembros de su familia, para que todos lo puedan aprovechar, sacarle el máximo provecho a este tiempo. La próxima semana, Charito, culminamos nuestra serie. Cerramos la serie. Viviendo en tiempos de pandemia. Y vamos a hablar el tema cuidando nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Entonces los esperamos a cada uno de ustedes. Como siempre les decimos, si no participas de algún grupo pequeño de matrimonios, puedes escribirnos al Facebook de la iglesia o de matrimonios para vincularlos a ustedes con otros matrimonios más y así contactarlos con un grupo pequeño. Bien, terminamos entonces y nos despedimos dando gracias a Dios por la invitación, por los participantes, por nuestros amigos que han tenido este tiempo tan especial con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por lo que nos has enseñado al conversar con Eduardo y con Vini. Gracias por lo que hemos aprendido, por lo que viene de tu mano. Pero ayúdanos a cuidar lo que nos has dado, que es nuestra familia, especialmente en este tiempo. Tiempos tan difíciles para este mundo, para nuestra sociedad. Gracias por lo que tenemos y gracias por lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.